¿Qué pasaría si la Luna de repente empezara a acercarse a la Tierra, hasta el punto de estar en curso de colisión con nuestro planeta? ¿Sobreviviría la Tierra al choque? ¿Sería la Luna destrozada por la gravedad de la Tierra? La Luna es el único satélite natural de la Tierra y el mayor objeto que ilumina nuestro cielo nocturno. Desde antaño, el hombre ha visto a la Luna de formas diversas y la ha dotado de significados e importancia, dependiendo de las diversas culturas de nuestro planeta e historia. Sin embargo, los científicos dicen que nuestro planeta y la Luna en realidad se están separando cada vez más y más. Aún así, es evidente que nuestra imaginación tiende a centrarse en lo peor que podría pasar. Entonces, ¿qué pasaría si la Luna chocara contra nuestro planeta? En primer lugar, debemos establecer más datos sobre nuestro satélite. La Luna se formó hace unos 4.600 millones de años, es decir, aproximadamente entre 30 y 50 millones de años después de la formación del sistema solar. La Luna tiene unos 3.475 kilómetros de diámetro y su masa es de 7.35 por 10 a la 22 kilogramos, lo que equivale a un 0.01% de la masa total de la Tierra. Además, la Luna tiene una cuarta parte del tamaño del planeta. Las distintas partes de la Luna tienen temperaturas muy diferentes. Puede ser tan fría como menos 173 grados Celsius o tan caliente como 127 grados Celsius. La atmósfera de la Luna también es muy fina, por lo que gran parte de lo que los astronautas dejaron en su superficie no se ha borrado. La Luna provoca nuestras mareas al tirar de la gravedad de la Tierra. La Luna suele estar a una media de unos 384.400 kilómetros de la Tierra, lo que equivale aproximadamente al tamaño de 8 tierras. La superficie de la Luna está cubierta de cráteres, porque en ellos chocaron varios cometas y asteroides. En una de las caras de la Luna hay más de 300.000 cráteres de más de 1 kilómetro de ancho. La Luna orbita la Tierra cada 29 días. Ahora que hemos estudiado un poco las características de nuestra Luna, ha llegado el momento de analizar nuestra pregunta principal. ¿Qué pasaría si la Luna chocara contra la Tierra? Es el primer y único lugar más allá de la Tierra donde el ser humano ha puesto el pie. La atracción gravitatoria de la Luna provoca las mareas en la Tierra. Mareas que podrían haber sido el estímulo para que la vida en nuestros océanos se moviera en la Tierra. Esta atracción también evita que la Tierra se tambalee sobre su eje, haciendo que nuestro clima sea relativamente estable. En resumen, la Luna hace que la Tierra sea un lugar más habitable. ¿Qué pasaría si de repente la Luna acelerara y comenzara a avanzar en dirección a la Tierra? El plan de la Luna para destruir la Tierra chocando contra ella se rompería en pedazos en el momento en el que alcanzara algo conocido como el límite de Roche. Esto quiere decir que la propia Luna se haría añicos, sin llegar a tocar la superficie de la Tierra, de manera completa. Y eso va a parecer muy impresionante. Pero, ¿qué es el límite Roche? En la mecánica celeste es el punto en el que la gravedad que mantiene unido a un satélite es más débil que las fuerzas de marea que intentan separarlo. En otras palabras, la Luna solo puede acercarse a 18.470 kilómetros de nuestro planeta antes de que las fuerzas de la marea la destrocen. Todas las huellas y banderas que hemos dejado en la Luna, todos sus cráteres y valles, se dispersarían para formar un impresionante anillo de escombros sobre el ecuador de la Tierra, de 37.000 kilómetros de diámetro.
los anillos de la Tierra. La Tierra se convertiría en un planeta con hermosos anillos a su alrededor. La diferencia es que estos anillos no durarían mucho. Los trozos de nuestro antiguo satélite, la Luna, lloverían sobre la Tierra. Trozos más pequeños primero, más grandes después. Sería como si cientos de miles de asteroides cayeran sobre nosotros y arrasaran ciudades enteras en el proceso. Pero, en realidad, nuestros problemas habrían empezado mucho antes. Y es que, una vez que la Luna iniciara su trayectoria hacia el planeta, aumentaría el impacto de las mareas que ésta tiene sobre nosotros. Para cuando llegara al límite Roche, estaría provocando mareas de hasta 7.600 metros. Nuestro mundo sería devastado por un ejército de tsunamis, al menos 2 veces al día, aunque algunos especulan que esto podría suceder no 2, sino hasta 10 veces al día. Olas tan grandes que dejarían al descubierto el fondo del océano y destruirían todo a su paso. Pero durante un breve periodo de tiempo, los surfistas empedernidos disfrutarían cabalgando algunas de las olas más altas jamás vistas. Por otro lado, esto podría convertirse en una solución al calentamiento global. Al acercarse la Luna, la rotación de la Tierra se aceleraría. Nuestros días serían cada vez más cortos. Las temperaturas globales bajarían. Nadie se preocuparía ya por el cambio climático, a no ser que los asteroides quemaran la Tierra hasta dejarla carbonizada. Entonces, no habría nadie que se preocupara por nada. De hecho, la Luna se aleja de nosotros a razón de 4 centímetros por año. Así es que es muy poco probable que lleguemos a ver esos bonitos anillos parecidos a los de Saturno aquí en la Tierra. Pero, si la Luna llegase a impactar contra la Tierra, aún así, cuando esto sucediera, no quedaría nadie vivo para entonces que pudiera ver la magnitud de tal suceso, pues los tsunamis y cataclismos provocados antes del choque acabarían con todo rastro de vida en la Tierra. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué pasaría si la Luna chocara contra la Tierra?